Bueno, ayer el tema predominante aquí en la comarca andina era justamente el reclamo de trabajadores independientes y comerciantes para poder transitar libremente aquí en el paralelo 42. Bueno, una jornada que estuvo llena de gestiones por parte de municipios, por autoridades. Por eso estamos en comunicación con el intendente del Lago Pueblo, Augusto Sánchez. Augusto, muy buenos días. Pedro Porto y todo el equipo de Ventana Andina los saludan. Augusto, Hola, un día difícil ayer. hola, buen día, Pedro. Hmm, Un día particular, diría yo. hmm. Bueno, en realidad desde que comenzamos con el tema del aislamiento obligatorio, preventivo y social, todos los días son particulares. Pero bueno, todos los días es un tema a veces diferente. Ayer nos tocó, o se protagonizaron, digamos, algunos hechos que tienen que ver con esta cuestión de circulación, que quiero aclarar primero que nada desde el punto de vista de los intendentes de la comarca no estamos hablando que exista libre circulación total de los vecinos de la comarca, ¿no? Hmm. Hola. Sí, 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 te estoy Sí. escuchando. No, que lo que nosotros estamos hablando, y es cierto que por ahí tenemos algunas diferencias entre los intendentes del noroeste de Chubut, es esto, digamos, que no es que estamos pidiendo libre circulación, no estamos pidiendo que cualquier vecino se levante un día a la mañana y diga, uy, hoy tengo ganas de ir a comprar carne o ropa o quiero ir a las ferreterías de un lado o del otro, ¿no? O Sí. viceversa. Sino que lo que se está pidiendo es que las actividades que se van flexibilizando se puedan realizar, sí, entre los vecinos que por ahí viven en Lago Pueblo pidan ir al Bolsón o viceversa, o al noroeste de Chubut. Eh, El, Eso es lo que se plantea desde los estados municipales, eso es lo que venimos hablando con el intendente del Bolsón y bueno, conmigo acá en Lago Pueblo, pero no estamos hablando nunca de libre circulación total, porque hay que acordarse que hasta el 24 de mayo seguimos en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Augusto, pero en relación a esto, ya se venía trabajando justamente en los permisos laborales y se estaban otorgando. Hay gente, por ejemplo, del ramo de la construcción, por lo menos es lo que uno puedo, yo soy testigo cuando transito, ramo de la construcción, maderera y demás, se están habilitando esos Sí, permisos. sí, sí, y hay muchos, o sea, hay muchos permisos que se otorgaron desde hace 45 días que tiene que ver con las actividades esenciales, Mm, ¿no? El conflicto o la circunstancia compleja se planteó ahora que Chubut, bueno, en paralelo con Río Negro, digamos, habilitó lo que se suele decir oficios o cuentapropistas, incluyendo o techistas o albañiles o pymes de la construcción, mm, y que Chubut planteó que todas aquellas personas que vengan al territorio chubutense debían realizar la cuarentena o el ah, aislamiento de 14 días. Y ahí, digamos, se suscitó este conflicto porque hay muchos vecinos, por lo menos inicialmente del Lago Puelo o de la comarca, que se podían registrar para estas actividades, pero no se les otorgaba la autorización a ir a trabajar al Bolsón, ¿no? claro. Y viceversa, directamente la página, digamos, que generó Chubut, les da por rechazado. Después, desde el inicio, siempre hubo autorizaciones para las actividades esenciales, ¿no? Con dificultades, en algunos momentos, hay que reconocer y recordar, pero el personal de salud, el personal, por ejemplo, que trabaja en Sí, en los OPCEL, que medios. distribuye el gas, Mm, los médicos, los medios, aunque hubo mm, algunas dificultades también. Ustedes mismos tuvieron al sí, principio algunas dificultades para ir y venir a la radio, viviendo acá en Lago Pueblo, ¿no? sí. Pero bueno, ahora lo que se dio es que un grupo de comerciantes y minipymes y prestadores, bueno, están pidiendo sí digamos que los permisos sean más ágiles, que se otorguen. Eh, Eso está sucediendo ahora. Bien. Bien, Augusto, entonces, bueno, la situación del paralelo entonces sigue igual que siempre.
digamos, se siguen haciendo los controles, porque ayer en algunos portales de noticias hablaban que se levantaban los retenes, pero en realidad no. No. No, esos son los retenes o controles policiales que había en Chubut, en el noroeste de Chubut, porque uno en el Puyén había un control, el otro en la entrada de Maitén, otro en la entrada de Cholila, y esos son y después había controles aleatorios en Lago Puelo y en El Hoyo. Claro. Eso es lo que se ha levantado. No respecto a los controles que existen entre Río Negro y Chubut. Augusto, acá Yamila, bueno, sabés que está trabajando desde casa, sí. Y comparte también la entrevista con nosotros y nos hace una pregunta, te hace una pregunta que es, ¿cómo sí. se recibió desde el municipio este levantamiento de la barrera en Ruta 16? ¿Fue preconsultada? ¿Fue...? En principio no, nosotros no, yo me enteré ese mismo viernes, digamos, de que había salido una resolución del Consejo Deliberante del Bolsón y bueno, y que estaba Bruno Pauliano allá en la Ruta 16. Que yo no pude participar activamente porque justo esos días tuve un poco de temperatura, entonces en términos de aislamiento me quedé en mi casa. Bien. Y bueno, además de tomarlo por sorpresa, ¿qué sensación le generó, digo, esta decisión unilateral? Bueno, indistintamente de la acción, digamos, que se hizo, nosotros tenemos un diálogo permanente con el intendente, Oleando, justamente cada uno hacia su provincia le está pidiendo y aportando ideas a los ministros de Seguridad, Gobierno y de Salud para que traten el tema del límite, ¿no? entre las provincias, pero que involucra a nuestros municipios. Bien. Así que digamos, eso es. Bien. También, bueno, siguiendo con esta cuestión, digamos, de esta pandemia que estamos viviendo, ¿cómo sigue el trabajo de los módulos alimentarios? Sabemos que están trabajando activamente la búsqueda de alimentos y demás, pero ahora que se abrieron un poco las posibilidades de que mucha gente pueda realizar ciertos oficios, que se hayan extendido algunas labores, ¿disminuyó la demanda de módulos o se mantiene? No, hasta la semana pasada se mantiene y se incrementa, en realidad. Porque también, por más que se puedan hacer estas actividades, lo concreto es que lo que nosotros vemos es que un tipo de actividades que se suele hacer en abril, mayo y junio, es como que se perdió, ¿no? Que tiene que ver con todos los trabajos de mantenimiento destinados a cabañas o diferentes tipos de alojamientos, ¿no? Sí. O de restaurantes. Eso, por una cuestión, yo diría, racional de parte de los dueños de esos lugares, que tuvieron una temporada relativamente buena, o sea, una temporada turística, no están contratando por el momento, claro, a los cuentapropistas. Entonces, no hay trabajo. Por más que las actividades se puedan realizar, la verdad que hay muy pocos trabajos y nosotros estamos esperando que se pueda restablecer esta cuestión de mantenimientos, de mejoras, de pequeñas obras, porque eso, la teoría dice que disminuiría la cantidad de módulos alimenticios que estamos entregando, ¿no? Por ahora es al revés, digamos, se mantiene y al contrario, están aumentando porque sí, hay más personas que no consiguen trabajo. Bien, y seguimos transitando este camino y le consulto, Augusto, ayer salió un decreto de Buratich y también de Arcioni habilitando las salidas recreativas. ¿Cómo se van a aplicar? No sé si hay una modalidad en Lago Puelo. No, nosotros nos parece bien el decreto que salió del gobernador, ¿no? Y que es refrendado por el ministro Buratich de Salud, que tiene que ver con la posibilidad de que todos los que vivimos en Chubut, incluido Lago Puelo, podamos hacer una hora de caminata diaria, ¿no? Todos los días, que nos coincidan con nuestro número de documentos, porque los que tienen número par pueden salir un día, los que terminan el número impar otro día, y un dato muy importante a tener en cuenta en la caminata es que las caminatas son a partir de nuestro domicilio, porque eso ya nos preguntaban algunos vecinos, que no es que yo me subo al auto y a mí siempre me gusta caminar en determinada montaña, entonces circulo varios kilómetros hasta ese lugar. Las caminatas de una hora
son a partir del lugar que resido, ¿no? A mi residencia habitual. Entonces salgo a caminar 1 hora y vuelvo. Lo que tiene también es que hay como 3 rangos de edades para poder salir a caminar, Sí. y que a la mañana temprano o hasta el mediodía es para los mayores de 60, y después del mediodía, de las 12, es para niños y adolescentes, y todos aquellos que estamos entre medio de esa franja, Pedro, Sí. Hola. como vos y como yo, Sí. ¿sí? Es que podemos caminar en cualquier horario, siempre que coincida nuestra El DNI, sí. el DNI, Bien. ¿no? O sea, así que Pedro, a caminar. Sí, no, usted sabe que no soy el más fanático, pero bueno, no lo voy a tener que hacer todos los días, por suerte el DNI me restringe. Claro. Pero bueno, 3 veces por semana, 1 horita, nos vendría bien, ¿eh? obvio, perfectamente. Aparte sano no solo para el físico, sino también para la cabeza. Esto también es importante destacarlo, ¿sí? Para la cuestión psíquica de la psiquis, ayuda mucho. Y Sí, lo otro que quería aclarar es sí. que solo se habilitó en Chubut la caminata recreativa, ¿eh? Porque por ahí hay gente que nos pregunta, ¿pero puedo salir a correr? ¿Puedo salir a andar en bicicleta de entrenamiento? No, eso no es posible porque, y todo tiene una justificación médica, digamos, una justificación de salud. Y es que, por ejemplo, si nosotros corremos y andamos en bicicleta de entrenamiento, no podemos utilizar el barbijo, ¿no? Y después hay otra situación que nos explicaban de salud, que cuando vos corres y andás en bicicleta y exhalás, lo haces con mucho más fuerza que cuando caminás normalmente o cuando estamos en un estado más sedentario, ¿no? Entonces, esas gotitas que emitimos van más lejos. Bien. Claro, y aparte Por eso es solo caminata y hay que usar el cubreboca y nariz cuando nos acercamos a otra persona. Se hablaba también el tema del uso del barbijo con la actividad física, usar mucho tiempo el barbijo puede generar hipoxia, porque uno termina respirando su dióxido de carbono. Una de las consultas que también nos hace Yamila es si el horario de compras, esto sigue igual, ese protocolo de comercios y demás, todo eso sigue igual. Sí, eso sigue todo igual. Supongo que con el correr del tiempo y más cerca del 24 de mayo, si es que no se mantiene este aislamiento social preventivo y obligatorio, supongo que se irán adecuando los horarios. Hay que tener en cuenta que los horarios para que la gente haga la caminata recreativa o los horarios de los comercios, que no es igual para todos, lo que busca también es que no nos concentremos justamente cuando vamos a un comercio, ¿no? Que logremos una dispersión de las personas en el tiempo. Porque si todos los negocios, por ejemplo, de comida estuvieran abiertos solo de 10 a 12, bueno, eso generaría una concentración muy grande, que es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Porque más allá de este aislamiento actual, todo estaría indicando que con el correr del tiempo vamos a tener que mantener esta pauta de aislamiento social o distanciamiento entre las personas. Eso le iba a consultar. ¿Cómo ve cómo desde su lugar, ¿no? De Augusto Sánchez, un metro cuadrado, ¿cómo ve esto a futuro? ¿Cómo ve Y este veo tema de la pandemia? Que vamos a tener que tener un aprendizaje a convivir socialmente, pero con estas distancias mínimas, ¿no? Y casi que el cubreboca nariz por mucho tiempo va a pasar así como llevamos un pañuelo, o antes se utilizaba llevar un pañuelo en el bolsillo o en la cartera de la dama, vamos a tener que llevar 1 o 2 barbijos. Claro. Se cambia la vida, los hábitos. Sí, es que el mundo cambia a partir del COVID-19 y nosotros estamos dentro de este único mundo que conocemos, que por otro lado tenemos que cuidar, ¿no? Pero vamos a tener que aprender a vivir separados de los otros. O mantener esta distancia social, ¿no? Es duro, pero bueno, es verdad, esa es la única forma de cuidarnos. Augusto, muchísimas gracias por este contacto. Espero, en lo personal, volver a realizar las caminatas que solíamos hacer, por lo menos 1 hora al día. Y bueno, de nuestra parte, muchas gracias por este contacto. Y bueno, como siempre decimos, ante cualquier inquietud, necesidad, los micrófonos de Ventana Andina están abiertos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Yamila, bueno, de toda la gente ahí de la radio. Y para todos los que están escuchando, recordarles que hay que hacer un esfuerzo en mantener este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nos tenemos que cuidar entre todos porque esto es un trabajo del conjunto de la sociedad y que merece la máxima responsabilidad individual y colectiva para cuidarnos.
Bien, Augusto Sánchez, muchísimas gracias. Hablamos con el De nada, intendente que tengan buen- de Lago Pueblo, buen día. Con el intendente de Lago Pueblo, Augusto Sánchez, que bueno, hablamos justamente primero qué es lo que pasa con el paralelo 42, con la ruta 16. No se levanta el control, sigue habiendo el control. Aclaró que los intendentes del noreste chubutense no están bogando por una libre circulación, sino que sigue habiendo una circulación controlada. Otro tema importante, se levantaron los retenes de control en Maitén, Epuyén, ¿sí? Y los controles aleatorios que había aquí en la zona del Hoyo y Lago Pueblo. Hablamos sobre las salidas recreativas, importante tema, el tema de las salidas recreativas. Se puede salir 1 hora por día, ¿sí? Desde su domicilio y por DNI, ¿sí? Y por la mañana los mayores 60 y después del mediodía adolescentes, niños y el resto de la población.